Atención, fanáticos de la Fórmula 1. ¿Creían que la descalificación de Lewis Hamilton en China era un caso cerrado? Pues prepárense porque esto acaba de dar un giro que ni el mejor guionista de Hollywood podría haber imaginado. Lo que inicialmente nos vendieron como una infracción técnica de libro, casi rutinaria, ahora se perfila como la punta de un iceberg mucho más grande y complejo en el corazón de Maranello. Han surgido nuevas pruebas, susurros en el paddock, análisis que empiezan a encajar como piezas de un rompecabezas endiablado, sugiriendo que el problema con el coche de Hamilton va mucho más allá de un simple ajuste de altura. Estamos hablando de posibles fallos estructurales, de datos críticos que quizás se pasaron por alto mucho antes de que las luces del semáforo se apagaran en Shanghái. ¿Están listos para sumergirse en esta trama? Porque vamos a desgranar cada detalle, cada simulación olvidada, cada consecuencia imprevista que podría redefinir no solo el fin de semana de Hamilton, sino su futuro en Ferrari. Así que, si no quieres perderte ni un segundo de esta intriga, asegúrate de darle ya mismo a ese botón de me gusta. Suscríbete si aún no lo has hecho, y quédate pegado a la pantalla, porque esto cambia todo el juego. Apenas unas horas después de que la bandera a cuadros ondeara en el circuito de Shanghái, lo que parecía una sólida cosecha de puntos para Ferrari se convirtió en cenizas. Lewis Hamilton cruzando la meta en un meritorio sexto puesto, y Charles Leclerc asegurando el quinto, parecían haber salvado los muebles tras un inicio de temporada 2025 bastante turbulento para la escudería. Pero entonces llegó el mazazo post-carrera. Ambos coches rojos descalificados, el de Leclerc por no dar el peso mínimo exigido, una falta casi impensable a este nivel, y el de Hamilton, nuestro protagonista de hoy, por un desgaste excesivo en esa famosa tabla de madera bajo el coche. A primera vista, errores de principiante, ¿verdad? Fallos que un equipo con la historia y los recursos de Ferrari simplemente no debería cometer. Sin embargo, la narrativa está cambiando. Una nueva teoría, cocinada a fuego lento entre bastidores por ingenieros y analistas, empieza a cobrar fuerza y pinta un panorama mucho más intrincado. Uno que pone bajo la lupa toda la campaña 2025 de Ferrari, y en particular la gestión del coche de Hamilton. Vamos a empezar por el principio, la descalificación de Lewis. Esa tabla, ese bloque de desgaste en los bajos del monoplaza, no está ahí de adorno, es la guardiana de la altura mínima. Si el coche va demasiado pegado al asfalto, buscando ese preciado efecto suelo, la tabla se lija contra el circuito. Si se desgasta más de la cuenta, incumples la norma. El reglamento es claro, tiene que tener un grosor mínimo de 9 milímetros al final de la carrera. ¿Y qué pasó con el coche de Hamilton? Pues que las mediciones cantaron 8,6 milímetros en el lado izquierdo, 8,6 milímetros en el centro y, ¡ojo!, 8,5 milímetros en el derecho, por debajo del límite. Ferrari en un primer momento no tuvo más remedio que admitir la evidencia. Confirmaron las mediciones, reconocieron que no había excusas ni circunstancias atenuantes que alegar, y la FIA aplicó el reglamento a rajatabla. Descalificación automática, caso cerrado, ¿o no? Aquí es donde la trama se complica y entra en juego la nueva información. Parece que no fue un simple error de cálculo al ajustar la suspensión. La teoría que gana peso sugiere que Ferrari fue víctima de una tormenta perfecta, originada en parte por una alarmante falta de datos cruciales en pista seca, específicamente con el coche de Hamilton. ¿Recuerdan la pretemporada en Bahrein? El SF25 de Lewis sufrió un problema técnico que le impidió completar una simulación de carrera larga. ¿Qué significa eso? Que el equipo se quedó sin información vital sobre cómo se comportaba el coche con el depósito lleno de combustible, en condiciones de carrera real, en seco, y cómo afectaba eso al desgaste de la tabla durante muchas vueltas. Avancemos rápido hasta China, la primera carrera de la temporada que Hamilton completa íntegramente sobre asfalto seco. ¿Ven por dónde voy? Esos datos que faltaban en Bahrein podrían haber sido la clave que ahora les ha explotado en la cara. La hipótesis es la siguiente. Después del Gran Premio de Australia, donde Ferrari tuvo que levantar la altura del coche para lidiar con un circuito urbano bacheado y condiciones húmedas, decidieron volver a bajarlo para China. Esperaban un asfalto más liso, una pista más predecible, pero, ¡ay! Sin esa simulación completa en seco de la pretemporada, puede que calcularan mal. Quizás fijaron la altura demasiado baja, sin ser plenamente conscientes de cómo la combinación de alta carga de combustible al inicio de la carrera y las fuerzas G, sostenidas en las curvas rápidas de Shanghái, iban a devorar la tabla milímetro a milímetro. A esto se suma un factor que pudo enmascarar el problema: la brillante victoria de Hamilton en la carrera sprint del sábado. Una carrera mucho más corta, con estrategias de combustible y neumáticos completamente diferentes, que no replicaba el estrés prolongado de un gran premio completo. ¿Entienden ahora cómo un equipo de élite pudo verse sorprendido de esta manera? No fue solo un despiste,
pudo ser una consecuencia directa de datos incompletos y una configuración llevada al límite. Y para añadir más leña al fuego y reforzar la idea de que algo no funciona del todo bien en los procesos de Ferrari, está la descalificación de Charles Leclerc. Su problema fue distinto, pero igualmente desconcertante. Tras dañar su alerón delantero al principio de la carrera, el equipo lo reemplazó como es habitual. Pero al pesar el coche después de la carrera, una vez drenado el combustible como dicta el reglamento, incluso con el alerón de repuesto que suele ser ligeramente más pesado, el monoplaza estaba 1 kilogramo por debajo del límite mínimo de 800 kilogramos. 1 kilo. Eso indica que los cálculos iniciales sobre el peso del alerón de repuesto o la cantidad de combustible a bordo eran erróneos. Otro fallo básico, otro error costoso para un equipo de primer nivel. Aunque la FIA aceptó que Ferrari había seguido el protocolo al cambiar el alerón, no encontró motivos para perdonar la discrepancia de peso. Resultado: descalificación también para Leclerc. 2 coches fuera por 2 errores técnicos fundamentales en el mismo fin de semana. Esto ya no huele a simple mala suerte. Todo este embrollo ha reavivado el debate sobre la filosofía de diseño y configuración de Ferrari. ¿Es el SF25 un coche demasiado sensible? En la jerga de ingeniería se habla de una plataforma aerodinámica sensible, cuando el rendimiento del coche depende críticamente de mantenerse dentro de un rango muy estrecho de altura respecto al suelo. Si logras clavarlo en ese punto óptimo, el coche vuela. Pero si te sales, aunque sea por muy poco, por un bache inesperado, por el cambio de peso al quemar combustible, por atacar un piano con demasiada agresividad, el rendimiento se desploma y, como hemos visto, corres el riesgo de infringir normativas como la del desgaste de la tabla. Un coche con una ventana operativa más amplia es más robusto, más tolerante a las imperfecciones de la pista y a las variaciones durante la carrera, pero quizás no tenga ese pico de rendimiento absoluto. Ferrari podría haber apostado por un concepto más radical, más sensible, buscando el máximo rendimiento, pero exponiéndose a este tipo de problemas si la configuración no es absolutamente perfecta o si faltan datos para calibrarla con precisión. Esto podría explicar no solo el desgaste excesivo de la tabla de Hamilton, sino también la inconsistencia que a veces muestra el coche entre diferentes sesiones o tipos de circuito. Así que, resumiendo, la descalificación de Hamilton en China, que parecía un simple error de setup, podría ser la manifestación de problemas mucho más profundos en Ferrari. Falta de datos cruciales, un coche potencialmente demasiado sensible y procesos internos que necesitan revisión. Esto pone a prueba la relación entre Hamilton y el equipo y lanza una sombra de duda sobre sus aspiraciones al título. La historia, como ven, está lejos de haber terminado. ¿Podrá Ferrari identificar y solucionar estos problemas antes de que comprometan más carreras? ¿Es el SF25 un coche inherentemente difícil de domar? La presión aumenta en Maranello. Y si quieren seguir cada capítulo de este drama, cada análisis técnico, cada declaración y cada giro inesperado en esta temporada 2025, que promete ser apasionante, asegúrense de estar suscritos al canal y de tener activadas las notificaciones. Porque si algo demuestra este incidente es que los desafíos a los que se enfrenta Ferrari van mucho más allá de lo que vemos en los cronómetros. Detrás de cada decisión en el pit lane, cada mensaje de radio, cada milímetro de desgaste, se esconde una historia que podría decidir el campeonato. Nosotros estaremos aquí para contársela toda. Muchas gracias por acompañarnos y hasta la próxima.